La Moderna presenta. Queridos amigos, el Ave María es la oración por excelencia dirigida a la Virgen María, porque pronunciamos el saludo del ángel, del arcángel San Gabriel. Y el rezo del Santo Rosario es a su vez la devoción mariana pues más extendida por la cristiandad. Y de eso hablaremos hoy en Ver y Creer. Hablaremos de la devoción a la Virgen María a través del rezo del Santo Rosario. Conoceremos sus bondades, las gracias obtenidas a través de esta devoción y veremos por qué es tan necesario hoy para la humanidad rezar el rosario. Así que sea bienvenido, le agradezco el favor de su atención, le saludo con afecto y recibo al Padre Héctor Ramírez, sacerdote de la Iglesia Católica, incardinado a la diócesis de Getafe, en España. Bienvenido, Padre Héctor. Gracias, Roberto. Gracias por esta invitación a tu programa. Siempre invitado. Lástima que te nos vas tan rápido. Sí. Sacerdotes misioneros, tenemos poco tiempo en cada lugar, pero así es. Claro. El Padre Héctor últimamente vive recorriendo el mundo, ¿no? Así es. Más o menos. A ver, ¿qué pasa? Hay varios años allí. La Virgen María se le aparece a Santo Domingo de Guzmán, le entrega la devoción del Santo Rosario, pasan algunos siglos y luego tenemos a la Virgen María que hace 103 años se aparece a los niños pastorcitos en Cova de Iría, en Fátima, y les dice: yo soy Nuestra Señora del Rosario. Así es, mira, y qué bueno que lo dices porque me pasa mucho con la gente cuando doy las charlas, que pregunto, bueno, todos saben que ¿cómo se llama esta vocación? Y todos dicen, la Virgen de Fátima. Y entonces yo digo, no, Fátima es el lugar donde se aparece, pero la advocación no es Nuestra Señora del Rosario. Y efectivamente, cuando la Sor Lucía le pregunta quién es y qué es lo que desea, y él dice, yo te diré quién soy, al final las apariciones, que fueron 6 en Cova de Iría, a los 3 pastorcitos, y ahí fue cuando revela, yo soy Nuestra Señora del Rosario. Y luego también agregar que de las 6 apariciones de Cova de Iría, que es el lugar cercano a Fátima, ella le dijo a los pastorcitos solo una cosa, repitió las 6 veces. Rezad el rosario todos los días y sobre todo les pidió que lo unieran a la petición de la paz del mundo. Pidió rezar el rosario todos los días. Vamos a recorrer en la historia, vámonos para atrás, unos 103 años, para ubicarnos allá en Cova de Iría, Fátima, Portugal, y conocer el momento que prevalecía en aquel entonces, 1917, cuando sucedió este acontecimiento celestial. 1917 fue un año convulso para la Iglesia y para la humanidad entera. Europa, África y Oriente Medio se vieron inmersos en la Primera Guerra Mundial, mientras que Lenin organizaba la Revolución Rusa, siguiendo la doctrina violenta y atea de Karl Marx. Por su parte, la Iglesia sufría la persecución ideológica, legal y sangrienta en muchos países, entre ellos Portugal. Además, la masonería y el marxismo infiltraban a la Iglesia para destruirla desde dentro. Cientos de jóvenes ingresaban a los seminarios para seguir la carrera sacerdotal y penetrar las estructuras eclesiales con el fin de llegar a los más altos vértices de la jerarquía y desde allí operar la destrucción de la Iglesia. En lo doctrinal ya se manifestaba con furor el modernismo, al que el Papa San Pío X lo llamó la suma de todas las herejías. En ese 1917, con el propósito de salvar a la Iglesia de la apostasía y al mundo entero del comunismo y de la Segunda y Tercera Guerras Mundiales, se apareció la Santísima Virgen María a 3 pastorcitos en la localidad de Fátima, en Portugal. El 13 de mayo de 2017 se cumplen los 100 años del inicio de las apariciones de la Madre de Dios a estos 3 pastorcitos, Lucía dos Santos, de 10 años, Jacinta Marto, de 7, y Francisco Marto, de 9 años de edad.
En total, la Virgen se apareció 6 veces, los días 13 de cada mes, de mayo a octubre. Ese día, miles de personas creyeron en la veracidad de las apariciones, pues la Madre de Dios accedió a dar una prueba que se le había pedido, llevando a cabo el milagro del sol, del que hasta la prensa adversa a la Iglesia reportó su impresionante fenómeno cósmico. Así que ya el entorno mundial, Padre, nos dice por qué la Virgen María se apareció allí y en ese entonces. Así es, y me ha gustado la preparación de este programa porque precisamente la Virgen habló de lo que Rusia iba a significar para la historia, ese flagelo que iba a ser muy duro para todos la humanidad, que ya lo hemos percibido nosotros. Y como decía también en el documental, pues la masonería estaba detrás de esa revolución rusa, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho una frase que dijo un obispo pasando peregrino en Portugal, en Fátima, Portugal. A mí me tocó estar ahí 4 años de capellán. Dice, la Santísima Virgen vino a Fátima a demostrar que el maligno tiene un límite, ¿no? Que es ella, porque así Dios lo quiere, que sea ella la que venga a defender a sus hijos de este maligno. Y entonces, uno de los grandes pilares, diría yo, que tiene el mensaje de Fátima es el Santo Rosario, una oración simple, pero muy profunda que tenemos los católicos. Ahora, cuando el Papa Benedicto XVI estuvo allí, esa expresión que él tuvo en el avión, se engaña quien piense que el mensaje de Fátima ha concluido, tiene vigencia para el futuro. ¿A qué se refirió Padre Héctor? Luego Peter Sivald le pregunta, pero él responde con una cosa tan complicada que yo que ni Sivald le entendió. Claro, y bueno, yo voy a responder con mi experiencia, ¿no? Claro, yo no puedo, de mi experiencia, pues yo creo que antes de estar aquí contigo, yo he recorrido 17 países de Latinoamérica. Creo que si vemos las noticias, todos los países están convulsos, Chile, Panamá, etcétera, con todas estas marchas, protestas, incendios, etcétera, ¿no? Y a mí me tocó estar un mes en Cuba viviendo. Entonces, a mí me ayudó mucho Fátima y Cuba, porque la Virgen, al menos en las 6 apariciones, no habló del comunismo, habló de Rusia y sus errores. Y esto es mucho más, va más allá que el sistema sociopolítico económico. A mí, yo hasta que no estuve, uno dice, qué simple lo que estás diciendo. No, hasta que no viví ahí, no comprendí la envergadura de lo que estoy diciendo ahora. La Virgen no solo nos advirtió del sistema sociopolítico, que ya la historia lo ha vivido, sino que los errores iban a penetrar y iban a llegar a toda la humanidad. Entonces, entendiendo esto en Fátima y después yendo a experimentarlo a Cuba, he estado en Cuba, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Ecuador, Honduras, etcétera, pues ya me di cuenta que estos errores se han transmitido por toda la humanidad. Entonces, el mensaje es vigente, muy vigente, porque esos errores siguen a flor de piel en las sociedades. ¿Serían esos errores las falsas ideologías? Pues mira, yo te voy a mencionar algunos de los que tengo certeza que han sido extendidos desde Rusia y que están flagelando. Hablo América Latina porque es lo que he vivido últimamente, pero están en todo el mundo. Yo viví 15 años en España y también he vivido en Portugal, Italia, y no se salvan, ¿no? Estos países europeos. Bueno, primero el ateísmo, que eso vino con la Revolución Rusa. Después el agnosticismo, que son parientes. Después viene el divorcio. Después el aborto. Después la ideología de género. Después la eutanasia. Pues muchos de esos errores han venido de Rusia. Entonces, tú me preguntas, ¿es vigente lo que decía el Papa Benito XVI? Es que yo lo he vivido. Los errores están latentes en las sociedades y precisamente Fátima, y aquí voy a dar un dato que no todo el mundo conoce, Fátima nos advirtió 22 años antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial y nos dejó el antídoto para evitarla. Por eso es muy importante que la gente que está escuchando este programa, que nos está viendo, entienda esto, porque yo en estas charlas, yo creo que he dado alrededor de unas 500 charlas en estos 9 meses, 17 países, y yo me daba cuenta que la gente no sabía este dato. Ya abrían los ojos cuando decía, mira, la Segunda Guerra Mundial fue profetizada 22 años antes y sobre todo había dejado, y entre ellos el Rosario,
al menos una congregación ha hecho como un esquema de 7 pilares y uno de ellos es el Santo Rosario para evitar todo este flagelo. Vamos a hacer una pausa, Padre Héctor. Le dejo a usted más información en torno a las apariciones de la Virgen en Fátima, más información acerca de lo que sucedió y ha seguido sucediendo. Mire usted. En Fátima, la Virgen Santísima hizo un llamado urgente a la conversión a Dios, a la oración y a la penitencia. De modo específico, pidió que el Papa consagrara a Rusia a su Inmaculado Corazón y advirtió que de no hacerlo, Rusia esparcería los errores del marxismo por todo el mundo y dentro de la Iglesia. Muchas naciones serían aniquiladas, la apostasía sería difundida desde el vértice de la Iglesia y el Papa habría de sufrir mucho. El 13 de julio de 1917, la Virgen María dio a los pastorcitos un secreto que consta de 4 partes y que no deberían dar a conocer a nadie hasta que ella lo indicara. 2 de los niños videntes, Jacinta y Francisco, fallecieron un par de años después, mientras que Lucía tomó los hábitos religiosos con las hermanas Doroteas. En el convento, la Santísima Virgen se siguió apareciendo a Sor Lucía, insistiéndole en que el Papa debía consagrar Rusia a su Inmaculado Corazón en unión con los obispos de todo el mundo. El secreto, le dijo, debería darse a conocer a su muerte o en 1960, lo que sucediera primero. Cuando debido a una enfermedad Sor Lucía falleció en 1949, se tramó el fraude de crear una falsa Sor Lucía por la animadversión del mal hacia la Madre de Dios y porque la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María habría puesto fin a la penetración del comunismo dentro de la Iglesia. Una falsa jerarquía infiltrada en la Iglesia ha intentado engañar a los fieles diciendo que la consagración de Rusia ya se ha cumplido, declarando que lo profetizado en la tercera parte del secreto de Fátima se refiere al atentado que sufrió el Papa San Juan Pablo II en 1981, y ocultando hasta el día de hoy la cuarta parte del secreto, la que se refiere a la apostasía dentro de la Iglesia. Ahora, Padre Héctor, volviendo a lo que dijo el Papa Benedicto en Fátima, se engaña quien piense que el mensaje ha concluido, tiene vigencia para el futuro. Muchos, digamos, gustosos de la escatología quieren encontrar en esa expresión del Papa Benedicto la visión de la tercera parte del secreto. O sea, la ciudad en ruinas, el Papa que huye, ¿no? Algunos quieren entender, eso va a suceder. Sí, bueno, algunas profecías o visiones son exactas y otras son imágenes. Yo no me atrevería a decir qué es lo que va a suceder porque ya muchos han aplicado esa imagen o esa visión del obispo vestido de blanco, etcétera, que es, según el texto literal de portugués, dice fue muerto, o sea, fue asesinado, lo hubiéramos traducido nosotros. Entonces, Juan Pablo II fue herido de muerte, pero no murió. No murió. Entonces, yo no sé si porque la Virgen ha querido, o sea, ya sabemos cuando hablamos de la Virgen estamos hablando de Dios, que Dios, aunque ha revelado que el obispo vestido de blanco debería morir, pero como dijo Juan Pablo II, ¿no? Un hombre disparó y una mano materna desvió la trayectoria del proyectil, ¿no? Entonces uno podría decir, todavía no se ha cumplido, algunos dicen ya se cumplió, ¿no? Pero fíjate, yo sobre todo me gustaría decirle al mundo, porque me pasa a mí lo mismo, la Virgen dejó un antídoto, por usar una expresión fuerte, para salvar al mundo. Ella habló sobre todo en Fátima de 2 temas, la paz, por esa guerra que estaba en la Primera Guerra Mundial, y la salvación de las almas. Y ella dejó un camino para llevar las almas al cielo y para que traigamos paz al mundo. Entonces yo le digo a la gente, ¿y por qué no entrar a conocer ese camino? Que ese ya se conoce, está comprobadísimo, porque cuando San Juan Pablo II nos hizo la consagración del mundo al corazón inmaculado de María, pues un efecto se dio, que fue la caída después del muro de Berlín, que nadie puede negar históricamente. No, y un efecto serio, en verdad. Ahora, sí, durante el atentado de aquel nefasto 13 de octubre de 1978, el Papa no murió, cierto, pero también la ciudad no estaba en ruinas. Sí. Y no subió a ninguna colina. Vamos a hacer una pausa, sí, gracias. Padre Héctor. Volvemos con más de Fátima, el rezo del Santo Rosario, la necesidad para la humanidad. Hoy, particularmente hoy,
de rezar el rosario. Si la visión de la tercera parte del secreto tiene vigencia para el futuro, o si eso ya se arregló, digamos, cuando el atentado a Juan Pablo II, lo que es un hecho es que hoy la humanidad está peor que en 1917 y está peor que en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues hay que hacerle caso a la Virgen. Si dice recen el rosario diario, pues ¿qué estamos esperando? Una pausa, volvemos con esto y con más. Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600.